Hoy, día 24 de agosto, se cumple el 63 aniversario de la liberación de París. Tal día como hoy, a las 21:22 horas, una compañía de acción rápida del Ejército de Liberación francés irrumpía en París por la Puerta de Italia. Llegaban rápidamente a la plaza del Ayuntamiento el Half-Track, bautizado como el Ebro, que abría fuego contra la resistencia alemana parapetada en el consistorio parisino. Le seguía el Half-Track Teruel. Estos nombres son españoles. La compañía francesa, la primera unidad aliada en pisar la Ciudad de la Luz, no era otra que la 9ª compañía de la 2ª División Blindada del general Leclerc, más conocida como la 9. Su comandante, el capitán Raymond Dron, dirigía una compañía de 150 soldados, de los cuales el 98% eran españoles. Aquellos valientes no quisieron dar por terminada su lucha. Una vez acabada la Guerra Civil Española, atravesaron la frontera francesa por la Juquera o bien escaparon en atestados y escasos barcos desde el puerto de Alicante con destino a Argel. Los que cruzaron a Francia fueron internados en campos de concentración por un gobierno francés que no quería tener un ejército republicano español compuesto por militares de izquierdas armados en su país. Los trataron con mano de hierro. Muchos murieron de frío, de hambre, de golpes, por disentería, por tifus, incluso muchos se internaron en las playas para no volver jamás. Aún así, de los campos de Francia salieron cientos de españoles voluntarios que se alistaron en la Legión Francesa, con la que combatieron en Noruega contra los alemanes. Los que llegaron a África se alistaron a las compañías de África y también en la Legión. Francia fue derrotada fulminantemente por el ejército alemán y ocupada, pero el general de Gaulle, que escapó a Inglaterra el 18 de junio en un discurso ante la BBC, conmina a los franceses a continuar la lucha allá en donde se encuentren. Pero volvamos a esa noche del 24 de agosto de 1944 en la plaza del Ayuntamiento. El Ebro entró en la plaza abriendo fuego y tras él el Teruel. Pues bien, el Teruel, el tirador de la ametralladora de 30 pulgadas, se llamaba Pablo Moraga Díaz, nacido y bautizado como Juan Pablo Moraga Díaz el 17 de diciembre de 1919 en Ciudad Real. Liberó París, símbolo de la libertad, una libertad por la que luchó y por la cual dio la vida en Helsheim el 26 de enero de 1945. Tenía 25 años. Al terminar la guerra, de los 150 hombres que componían la 9, solo 16 seguían en activo. Hoy en nuestro programa vamos a conocer a un ciudadrealeño que de alguna manera por justicia todos deberíamos de conocer. Su nombre es Pablo Moraga Díaz, nació aquí en Ciudad Real, en la calle Lirio en 1919, participó en la Guerra Civil y acabó, vamos a ver ahora en ese transcurso que pasó, en la compañía La 9, como todos sabrán, formó parte de la liberación de París y hoy queremos saber más de este señor, por qué es tan importante y por qué se le va a rendir un homenaje el próximo mes de octubre por parte de la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, que Jesús, buenos días, buenas tardes. Buenos días, tenemos aquí a su presidente, a Jesús Gago. Jesús, queremos saber por qué es tan importante la figura de Pablo Moraga Díaz, un ciudadrealeño importante. Pues sí que lo es, un ciudadrealeño importante, ya que fue uno de los pocos que no supieron decir no, y me voy a explicar. Pablo Moraga Díaz, hombre de esta tierra, agricultor, hombre duro, acostumbrado al calor, acostumbrado a las inclemencias y las fuerzas de esta tierra, pues no se lo pensó dos veces y cuando estalló el alzamiento nacional o la insurrección militar, inmediatamente se inscribió en el ejército republicano, estuvo toda la guerra civil y posteriormente
cuando ya las fuerzas del ejército republicano se ven acorraladas por las fuerzas de Franco, pues unos pocos fueron por la frontera de Francia y otros se exiliaron, salieron por mar en el puerto de Alicante. Y de allí, en vez de decir, bueno, no, yo ya estoy harto de guerra, pues cruzó el charco y se alistó en las compañías de Francia de marcha, pasó muchísimas penalidades y cuando Francia es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle se escapa a Inglaterra y crea la Francia Libre y crea unas fuerzas militares llamada las Fuerzas Francesas Libres y como tanto pues crea un ejército regular para volver a Francia y devolver la libertad al pueblo francés. Como consecuencia se crean una serie de fuerzas militares, confía en el general Leclerc y el general Leclerc crea a su vez una unidad que iba a ser la espina dorsal del ejército francés libre, que iba a ser la segunda división blindada. Y dentro de la segunda división blindada, la punta de lanza, la unidad de élite era la 9ª compañía, a la que se alistó Pablo Moraga Díaz sin dudarlo, igual que muchos otros españoles. La compañía, la 9, estaba compuesta más o menos por 150 soldados, de los cuales el 98% eran republicanos españoles, exiliados. No supieron decir no, dijeron vamos a continuar la lucha, vamos a continuar buscando el ideal de la libertad. Es una historia muy bonita, una aventura y sobre todo pues yo creo que de las últimas aspectos, el de los últimos que fueron voluntarios por un ideal. Luego ya, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambian, la política cambia y la manera de actuar de todos nosotros, de la sociedad, es mucho más distinta. Pero esta gente no, esta gente supo darlo todo por el ideal en el que creaban. De hecho, Pablo Moraga Díaz murió en la frontera, luchando en la frontera de Alemania, en Helmstedt, un pueblo de la Alsacia. Con solo 25 años. Con solo 25 años. Si pensamos fríamente, 25 años. Lo dio todo. Él se alistó con 17. Decirles que nos encontramos en los jardines del Prado, cerca del antiguo casino, que es donde se representó en la pasada edición de Mancha Cómic la liberación de París, tal día como hoy, 24 de agosto, ¿no? Sí, es una fecha bastante importante, no solo para Francia, sino para todos los que recreamos la 9. El 24 de agosto, que fue cuando irrumpió la 9 en París, la primera unidad aliada que entró allí. ¿Con Pablo? Con Pablo Moraga, efectivamente, sí. Bueno, cuéntanos que... Bueno, primero vamos a averiguar un poquito más de qué es la 9, porque a cualquier persona que se ponga a indagar un poco la historia, la 9 es súper importante y clave, ¿no? Es una compañía mítica, es historia 100% y una aventura y una historia muy bonita de estudiar y de comprender. De hecho, yo pertenezco a la asociación cultural, que no es solo recreación, no solo vamos recreando cuando hay algún evento, sino que se dedica a la asociación con su presidente y su ejecutiva al estudio pormenorizado de la 9 y de sus componentes. De ahí ha salido la información que nos ha abierto los ojos de la información de Pablo Moraga Díaz, ¿verdad? Y eso es lo que queremos representar este año de nuevo. El año pasado se hizo la reconstrucción de la liberación y se hizo un pequeño homenaje a Pablo Moraga Díaz, pero este año hemos considerado que sería mucho más importante, en vez de incidir en la recreación, en que nos pongamos aquí y haya despliegues y disparos y demás, vamos a hacer más énfasis en lo que es la divulgación de la historia de la 9 y en concreto de Pablo Moraga Díaz, porque se lo merece y que
debemos este homenaje, este pequeño reconocimiento al pueblo de Ciudad Real, a una persona que participó en uno de los eventos más importantes del siglo XX y de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de París. La liberación de París, que hoy conmemoramos como 24 de agosto, supuso la liberación de la capital, una de las capitales más importantes de Europa, que estaba ocupada por los alemanes, y además siempre París ha sido un emblema de la libertad y de una ciudad libre, de luz y de amor. Pues durante 4 años estuvo ocupada por los alemanes con una dureza importante, Una dureza importante, hubo represalias, en fin, lo que es una ocupación dura de los alemanes, y que veamos cómo una fuerza pequeña de choque, a las órdenes del capitán Raymond Dron, del que voy yo representando. Eso que no lo hemos dicho. Pues entra el día 24 a las 9:20 exactamente, por la Puerta de Italia, en París, la Puerta de Italia, se penetra en la ciudad y llega al ayuntamiento de la ciudad y lo libera. Esa misma noche ya se hacen las primeras declaraciones, se ocupa la alcaldía, y el día siguiente ya se incorpora el resto de la segunda división. Digamos que, como hemos dicho, la 9 es tan importante como que era una unidad de choque, de penetración rápida, y contraviniendo las órdenes de los generales americanos, del ejército americano, bajo el mando de que estaba la segunda división blindada, De Gaulle le dice a Leclerc que hay que tomar París, entre otras cosas porque desde el día 19 hay una insurrección por parte de la resistencia, y hay combates en la ciudad, hay ya bastantes edificios públicos ocupados por la resistencia. Entonces se ve obligado De Gaulle, aparte de que De Gaulle quería evidentemente que París fuera liberado por las fuerzas francesas, tanto del interior como de las fuerzas militares, que conmina al general Leclerc, que era el jefe de la segunda división, y este no se lo piensa y llama al capitán Dron y le dice que inmediatamente coja lo que tenga, la unidad, y salga con toda rapidez a París, con un objetivo bien claro: que los parisinos vieran que había fuerzas francesas y que venían a rescatar a la insurrección a la que estaba ya produciéndose, y dar el primer paso y obligar así a los aliados a que luego siguieran la ruta de la segunda división blindada y entraran en París, que se produce el día 26. Bueno, decir que la compañía 9 tenía unos coches muy especiales, ¿no? Que tenían nombres en Madrid, como de las batallas, ¿no? Sí, bueno, pues la 9 era una unidad muy especial por su composición, y también, al ser especial, era especial la manera de desarrollar sus estrategias y sus combates, puesto que tenían experiencia en la guerra civil. Como son armadas por el ejército americano, se convierte en una unidad temible, rompe la resistencia alemana por cualquier sitio donde va. Y una característica que tenía la unidad es que los republicanos, los miembros, los españoles, tenían sus carros de combate, sus Haltras, son vehículos acorazados, pero no tanques, no con cañones, iban armados con ametralladoras, pero que tenían una velocidad importante, que era lo que le daba a la unidad la penetración, ¿verdad? Entonces todos esos vehículos les pusieron nombres emblemáticos. Los mandos, el capitán Dron no les permitió que pusieran nombres de personas, y pusieron nombres de batallas y de ciudades españolas: el Madrid, España Cañí, el Ebro, Brunete, Guadalajara. Todos esos hicieron que cuando entrara la 9 en París fuera un desconcierto, porque, bueno, y estos carros que se llaman así, y es que luego los parisíes, cuando se acercaron a felicitar, a besarlos, a abrazarlos, se dieron cuenta que no eran franceses,
Y dijeron, no, es que nosotros somos españoles, somos republicanos españoles. Y lo más importante, ya unimos toda esta historia, el mismo día 24 a las 9:20, como hoy, lo celebraremos. Bueno, en Madrid se hará una reunión de la asociación, pero claro, al ser de noche, pues el primer carro que entró fue el Ebro. Y el primero que abrió fuego contra la alcaldía, pero el que le seguía era el Teruel, y en el Teruel el tirador de la ametralladora de 30 pulgadas era Pablo Moraga Díaz. Fue de los primeros que entraron en París. Hombre, pues yo creo que se merece lo que vamos a hacer y mucho más, ¿no? Bueno, cuéntanos que vamos a tener dentro de una actividad dentro de Mancha Cómic en octubre, sí, aquí en el Prado, en Ciudad Real, ¿no? Exacto. Los días 7 y 8, como ya es habitual, se celebra el evento de Mancha Cómic, y nosotros dentro del evento pues hacemos una parte histórica de recreación que se llama así, Memorial Pablo Moraga Díaz, en honor a nuestro paisano. Y en ella pues intentaremos de que todos los que se acerquen, que ojalá sean muchos, porque yo creo que merece la pena, se vayan con la idea de lo que este hombre hizo, como todos en silencio, porque no se ha hecho nada, ni se han hecho conmemoraciones hasta hace poco, evidentemente. Ya los componentes de las 9 en sus ciudades natales se han hecho homenajes como el que queremos nosotros hacer a Pablo, y el año pasado se consiguió, después de todos estos años, hacer un monumento en conmemoración de la 9 en Madrid, en los jardines de la 9, en la ciudad lineal, en la que se puso un monumento que fue inaugurado por la alcaldesa de Madrid y por la alcaldesa de París, que vino expresamente a ello, y tuvimos el privilegio de gozar con la presencia del único que queda ya con vida, que es Rafael Gómez, que fue muy entrañable y vivimos con él unos momentos emocionantes. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos. A nuestra escala de Ciudad Real, ¿verdad? Pues pretendemos hacer justicia a un paisano, a un nacido en esta tierra, que ni más ni menos liberó París, señores. Y desde aquí voy a pedir a la alcaldía, a la corporación municipal, un esfuerzo para ver si podemos hacer permanente este homenaje en forma de algún reconocimiento, una placa, o si nominar una calle, ahora que está precisamente la corporación cambiando nombres y de calles. Pues hombre, Pablo Moraga Díaz creo que se merece un rincón en nuestro corazón y en nuestra ciudad permanente. Gracias. Pues entonces creo que sabremos más de este evento, la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, dentro de Mancha Cómic en octubre, pero Jesús Gago nos mantendrá informado, y saben que tienen una cita aquí en los Jardines del Prado para conocer más sobre la historia de la lucha de la libertad contra el nazismo y el fascismo, que es lo que estamos hablando. Pues muchas gracias, Jesús, estaremos atentos. Gracias.